En esta sesión se abordarán las principales características de los sistemas de información de malaria estructurados en línea con la implementación del abordaje de la vigilancia como intervención. Se espera que al final de la presente sesión, los participantes puedan ser capaces de alcanzar los 3 objetivos de aprendizaje establecidos. El primer objetivo es el de comprender el concepto de vigilancia como intervención. El segundo objetivo tiene la finalidad de ayudar a los participantes a identificar los componentes de la gestión de la información de malaria para operacionalizar el concepto en los programas de malaria y reconocer unos elementos clave que en cada uno de sus componentes es necesario abordar para mejorar la gestión de información en malaria. El abordaje de la implementación de la vigilancia como intervención tiene como uno de sus pilares fundamentales a los sistemas de información de malaria estructurados de forma que faciliten el acceso a información fehaciente, oportuna y que ayude a tomar decisiones basadas en evidencia. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud incorpora el abordaje de la vigilancia como intervención en toda la documentación técnica existente, resaltando la importancia de desarrollar sistemas de información de malaria que permitan implementar acciones exitosas de control y vigilancia de la malaria. En la región de las Américas, la OPS incorpora este abordaje dentro del Plan de Acción para la Eliminación de la Malaria 2021-2025. Alineado con la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, el Plan de Acción de OPS para la Eliminación de la Malaria 2021-2025 tiene establecido en la Línea Estratégica de Acción 3 trabajar en el fortalecimiento de la vigilancia de la malaria y las capacidades para avanzar hacia la toma de decisiones y las respuestas basadas en la evidencia. La apropiada implementación de la vigilancia como intervención requiere que las fases del ciclo de información se encuentren bien articuladas con el fin de establecer una rutina para la gestión de información en malaria. Más adelante, se verá en detalle cómo los componentes del ciclo de información en salud se ven reflejados dentro de la estructura de un sistema de información de malaria adecuadamente desarrollado. La implementación adecuada de la vigilancia como intervención se logra con la estructuración de un sistema de información de malaria que optimiza y hace eficiente la gestión de datos. Como se mencionó anteriormente, la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria tiene establecido en el Pilar 3 de la misma fortalecer los sistemas de información y hacer que los países donde la malaria es endémica puedan contar con un sistema de información eficaz para guiar las operaciones de las poblaciones afectadas, identificar brechas en la cobertura de los programas, detectar y responder a los brotes y evaluar el impacto de las intervenciones contra la malaria para orientar la planificación de las mismas. Asimismo, el sistema de información de malaria debidamente estructurado permitirá que la vigilancia active paquetes de intervenciones adaptados al contexto local y en respuesta en las unidades operativas, como son distritos o localidades. En línea con los principios de la eliminación de la malaria, cabe recalcar la importancia de llevar a cabo y mantener acciones de vigilancia excelente y que los sistemas de información se tornen granulares, es decir, que permitan el análisis de información para la planificación y ejecución de intervenciones a nivel local. La implementación adecuada de la vigilancia como una intervención tiene como base el funcionamiento de un sistema de gestión de la información de la malaria que tenga incorporados los 6 componentes fundamentales. El primero, el de guías, normas y procesos. El segundo componente,
es el referente a plataformas de información. El tercer componente, dedicado al registro, reporte y de investigación de casos. El cuarto componente, sobre auditoría del dato. El quinto componente, referido al uso de la información. Y el sexto componente, dedicado a la diseminación de la información. Estos componentes están transversalmente ligados a aspectos de regulación, capacitación de recursos humanos, funciones y capacidades de supervisión, desarrollos informáticos y desarrollos de matrices y rutinas de análisis de información en malaria. Cada uno de los componentes del sistema de información están ligados a tareas que permitan el desarrollo adecuado de este. Como se puede ver, estas tareas tienen el objetivo tanto de proponer acciones para el fortalecimiento, mejoramiento del sistema de información, así como también la identificación de debilidades o brechas a ser solucionadas para permitir la implementación adecuada de un sistema de gestión de información en malaria. El primer componente de guías, normas y procesos juega un rol fundamental en los países para establecer los lineamientos y normas que permitan implementación sostenible de los componentes del sistema de la información y de la estrategia de vigilancia como intervención. A través de este componente se asegura que todos los procesos inherentes a la implementación del sistema de información queden registrados o incorporados en las normas y manuales nacionales. El desarrollo adecuado de este componente asegura también la implementación y la sostenibilidad del sistema de información. A través de la incorporación de todos los procesos, funciones y roles de quienes participan en el funcionamiento de un sistema de información, se asegura la calidad de la implementación del sistema y que todos los procesos de colecta y consolidación de información, además de las tareas de análisis, estén respaldados mediante normativa de alcance nacional y local. En la actualidad, las plataformas de información se convierten en el eje articulador de los componentes del sistema de información, puesto que en torno a ellas se establece los procesos de colecta, registro y reporte de datos, así como también la consolidación, análisis y socialización y uso de información. Una plataforma adecuadamente implementada permitirá que los programas nacionales cuenten con información oportuna, de calidad y fehaciente, que permita la toma de decisiones para la implementación de acciones contra la malaria. Esta tabla muestra los elementos y requerimientos esenciales para el adecuado funcionamiento de una plataforma de gestión de información en malaria. En la misma se puede observar el panorama sobre la situación de la implementación de plataformas de información de malaria en la región de las Américas. Se debe tomar en cuenta que al tratarse de un componente tan dinámico, los datos presentados puedan haber sufrido cambios y por ende existan algunas omisiones o imperfecciones. El objetivo principal de la tabla es mostrar los elementos fundamentales para la implementación de una plataforma de información, los mismos que están presentados en el encabezado de las columnas. El primer elemento para tomar en consideración es el tipo de plataforma que será implementada. La misma deberá ser seleccionada acorde con las necesidades de los programas de malaria y tomando en cuenta los aspectos relacionados con la logística para su implementación, necesidad de licencias del producto y aspectos complementarios como ser necesidad de servidores, apoyo por parte de desarrolladores informáticos, entre otros. Otro de los requerimientos principales es el disponer de online para brindar acceso a los datos oportunamente desde cualquier lugar donde exista conectividad de Internet, optimizando y mejorando así la calidad y oportunidad del reporte y análisis. Con el cumplimiento del anterior requisito, se daría lugar a contar con la posibilidad de brindar acceso a bases de datos a nivel local, lo cual permitiría no solamente la colecta de datos en esa instancia, sino que también facilitaría y mejoraría la capacidad de los niveles locales para tareas de análisis y planificación a nivel microepidemiológico, lo cual es necesario para llevar acciones de la eliminación de la malaria.
Particularmente, en los países de alta carga y dispersión de malaria, la ausencia de una solución online es una limitación importante de la vigilancia en la malaria. Siendo la microplanificación uno de los cambios principales del control hacia la eliminación, es necesario que la plataforma de información de malaria permita desagregar la información por localidades con la respectiva georreferencia de la información, permitiendo así la toma de decisión a nivel de focos. Además de las variables básicas de persona, tiempo y lugar, en la región de las Américas se hace especial énfasis en la importancia del registro y análisis de la información de sospechosos o examinados. Es fundamental obtener datos de casos examinados por lugar de detección y por semana, de forma agregada o individual, pero con la premisa de no sobrecargar innecesariamente al sistema con procesos de captura y variables que rara vez serán objeto de análisis. El lugar de detección y semana epidemiológica son las dos variables básicas de este componente esencial de la eliminación de la malaria. La investigación de casos es el otro elemento que debería ser cubierto por la plataforma, por la importancia que tiene en la toma de decisiones para la implementación de acciones de eliminación de la malaria. Finalmente, en la última columna se resalta la importancia de la interoperabilidad que la plataforma puede tener, de forma que permita que ésta se articule con el resto de los módulos de información de los ministerios de salud, bases de datos demográficas, de medio ambiente o con los demás componentes de los programas de control de malaria, como pueden ser los programas de control de vectores o las redes de diagnóstico. Dentro del tercer componente para la gestión de información de malaria, se identifican 3 subcomponentes principales: el registro, el reporte y la investigación de los casos. Los 2 pasos iniciales de la gestión de datos son el registro de datos, proceso entendido como la obtención y anotación de datos del paciente en fichas y formatos preestablecidos, ya sea estos impresos o digitales, y el reporte de datos comprendido como la inclusión de los datos colectados en el sistema o herramienta electrónica utilizada para la consolidación y preparación de datos para el análisis correspondiente. Si bien el registro es un proceso que se lleva a cabo mayormente en formatos impresos establecidos, en situaciones excepcionales donde los datos del paciente se capturan directamente en tablets u otros dispositivos móviles, el registro y reporte se fusionan como un único proceso, puesto que los datos, al ser ingresados, son incorporados a la base de datos de forma inmediata. El reporte también se refiere al envío de la información colectada a los niveles superiores del flujo de información y en contextos donde la información se maneja mediante sistemas electrónicos, el reporte se equipara con la acción de alimentar el sistema. En la tabla se pueden ver algunos de los problemas más comunes con respecto a los 3 subcomponentes anteriormente mencionados, tanto para el proceso de registro como para el de reporte de datos. Estos problemas muchas veces no permiten que los procesos de registro y reporte de datos puedan ser llevados óptimamente, derivando esto en la disminución de la calidad de los datos a ser analizados. Como se evidencia, los problemas que se pueden presentar durante la implementación de estos procesos están relacionados con la cantidad o pertinencia de los datos a ser colectados, la cantidad de formularios utilizados para la colecta de datos y la completitud de los instrumentos de reporte y registro de datos. En general, cuando los aspectos mencionados no son tomados en cuenta en ambos procesos, se produce una importante sobrecarga de trabajo para los responsables, tanto del registro como del reporte de datos. El adecuado registro y reporte de los datos colectados es de vital importancia para asegurar la calidad de la información, por lo que, para asegurar la calidad de los datos, ambos procesos requieren que el personal esté adecuadamente capacitado en cuanto a las variables contenidas en los formatos de registro y las herramientas utilizadas para el reporte de datos.
Teniendo en cuenta los principales problemas que se presentan durante el registro y reporte de datos, se pueden establecer medidas y acciones que aseguren la apropiada implementación de ambos procesos. En este cuadro se pueden ver los dos procesos de registro y reporte en las filas de la tabla para cada uno de los tres componentes de la vigilancia. El registro y reporte de datos de los componentes de notificación e investigación de caso tiene que ser en formato individual o nominal. La notificación de examinados puede ser realizado de forma agregada o alternativamente de forma individual simplificada, incluyendo solo unas pocas variables priorizadas. Ampliaremos esto más adelante. Una condición esencial de los sistemas de vigilancia en el contexto de la eliminación de la malaria es que la notificación de casos sea individual o nominal. Aquí se muestran las variables sugeridas que deban ser parte del proceso de registro y reporte de datos, tanto para la notificación de casos tomando en cuenta entre 10 a 20 variables, como para la investigación de caso incorporando desde 20 a 40 variables. La información de casos examinados es un elemento prioritario para guiar la respuesta en malaria. Sin información de casos examinados, es imposible planificar ajustes en la red de diagnóstico para el tratamiento oportuno y la planificación de acciones de búsqueda activa. Veamos primero lo que tiene que ver con el proceso de registro de esta información. Es importante recalcar que el registro de los casos negativos puede significar una carga excesiva para las unidades de salud en situaciones donde el modelo establece registrar las mismas variables que se exigen para los casos confirmados. Esta sobrecarga es especialmente relevante en unidades de atención con muchos casos sospechosos de malaria, en situaciones de búsquedas activas realizadas por brigadas o en atención a grandes poblaciones o en unidades con grandes cargas de atención por otros eventos, como son los servicios de urgencias. El llenado de numerosas variables puede desestimar la búsqueda de casos sospechosos de malaria en tales contextos. Por este motivo, se hace necesario simplificar el registro de los casos negativos mediante algunas de las tres modalidades siguientes. Uso de la misma ficha de registro del caso confirmado, pero llenando solo las variables básicas de tiempo, persona y lugar. Uso de una lista individual simplificada, formato tipo line list, en inglés, donde cada caso, positivo y negativo, es una línea y se registran las variables básicas de tiempo, persona y lugar. Registro del dato agregado del total de casos examinados en un periodo de tiempo, semana. La política de registrar todas las variables solamente para los casos positivos y delimitar las variables del registro de los casos negativos mediante cualquiera de las tres modalidades mencionadas. Implica organizar el proceso de atención del caso de malaria, de forma que primero se realice el procedimiento de diagnóstico para luego realizar el interrogatorio y registro de los datos. Ahora veamos el reporte de los casos examinados. Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales causas de demoras en la notificación oportuna de la malaria es la sobrecarga que los digitadores tienen con el reporte del alto número de casos negativos. La simplificación del reporte de casos examinados es, en esos casos, una prioridad y se puede realizar de tres formas. Utilizando el mismo formato de captura del caso, individual, pero con digitación de solo unas variables. Usando un formato de lista de casos, individual, con solo unas variables, line list. Utilizando una tabla de datos agregados. En la tabla se presentan tres opciones para llevar a cabo los procesos de registro y reporte de datos de casos confirmados y sospechosos o examinados, según tipo de actor responsable de la detección y diagnóstico de casos.
al momento de establecer los flujos y procesos de información. Es muy importante tener bien definidos los formularios o herramientas a ser utilizadas y entender los procesos de atención. En las 3 opciones, los casos confirmados se registran y reportan de forma individual. Las diferencias están en la modalidad de registro y reporte de los casos examinados. En la opción 1 se usa una lista de casos. En la opción 2 se usa el mismo formato de los confirmados, pero solo se llenan unas variables. En la opción 3 se registran y reportan datos agregados. Como parte de los procesos de uso de información, se encuentra el componente de auditoría de datos, siendo este paso previo fundamental para asegurar la calidad del dato y del proceso de análisis de información. Se consideran 2 tipos de actividades de auditoría del dato. En los 2 casos, se tienen en cuenta los aspectos de oportunidad, completitud, concordancia, consistencia y precisión. La revisión de escritorio se refiere al análisis a nivel de bases de datos y datos electrónicos del programa. Puede incluir más de una fuente y en ese caso se evalúa la concordancia entre fuentes. En la revisión de escritorio no se tiene acceso a formatos impresos de registro de datos. La verificación de datos a nivel local se refiere a acciones de auditoría mediante visitas a terreno, donde es posible verificar los datos en la fuente primaria, evaluar la calidad del proceso de registro y analizar la concordancia con los datos reportados. También es posible verificar la concordancia entre los datos existentes en el nivel local con los disponibles en las bases de datos nacionales. El Programa Regional de Malaria de OPS ha desarrollado un instrumento para guiar estos ejercicios de auditoría del dato, el mismo que es abordado en detalle durante las actividades de auditoría de datos desarrolladas en los países. Como parte de los procesos de uso de información, una vez asegurada la calidad del dato, se lleva a cabo el análisis de la información para el monitoreo y toma de decisiones, es decir, el uso de la información para la acción. El uso de la información es la esencia del concepto de vigilancia como intervención y en el abordaje que se propone en la eliminación de la malaria en las Américas. El análisis de los datos es el fundamento para la microplanificación del DTIR y para la organización de la intervención. A su vez, esta acción de diagnóstico y tratamiento genera más información para el análisis y para optimizar la operación. Este ciclo de uso de información y acciones de vigilancia que generan a su vez más información son parte esencial del concepto de vigilancia como intervención promovido por la OMS. Esta tabla presenta elementos principales a tener en cuenta en los programas de malaria para mejorar el uso de la información en la toma de decisiones. El primero es la auditoría del dato. Es un proceso fundamental para asegurar la calidad de la información y que incluye acciones de revisión de escritorio como actividades de verificación a nivel local. El segundo elemento a tener en cuenta es el de asegurar el acceso a las bases de datos por parte de los niveles subnacionales y locales con capacidad para la toma de decisiones. No basta con tener acceso a reportes y tabulaciones de datos agregados. Los equipos que están a cargo de la operación de malaria deben poder acceder a los datos nominales, disponer de instrumentos y capacitación para usar las bases de datos de los casos en su territorio. Asegurar el acceso de los equipos operativos a la información permite que se pueda hacer el análisis a nivel microepidemiológico que la eliminación requiere. Adicionalmente, es necesario contar con herramientas informáticas que faciliten el acceso a la información para todos los actores que intervienen en tareas de control y eliminación de la malaria.
Entre las herramientas más comúnmente desarrolladas están los tableros de mando, también denominados dashboards, sobre los cuales hablaremos con más detalle más adelante. Finalmente, las publicaciones técnicas, como lo son los boletines epidemiológicos o los informes de situación de malaria. La información pública y periódica son características esenciales de una acción que debe ser una causa común de la sociedad y de todos los actores involucrados en la lucha contra la malaria. La OPS anima a los países a implementar procesos para compartir semanalmente la información de casos de malaria. Centrándonos un poco más en el análisis de los datos a nivel local, que es la esencia del principio de vigilancia como intervención, se identifican dos tipos de análisis a nivel del equipo responsable de una unidad operativa de malaria, ya sea foco o microárea. 1. El análisis semanal, que tiene por objeto orientar la toma más inmediata de decisiones y guiar la operación de la malaria en la semana que comienza. Por ejemplo, direccionar acciones de búsqueda activa, corregir barreras de acceso, suministrar insumos a una parte de la red, desencadenar búsquedas reactivas o investigaciones de caso, activar un nuevo punto de diagnóstico, etc. 2. El análisis del acumulado de casos en un periodo determinado, que tiene por objeto orientar decisiones más estratégicas sobre la gestión del foco que requieren diversos análisis por persona, tiempo y lugar. Los periodos de análisis pueden comprender periodos trimestrales, semestrales o anuales. De igual forma, conviene diferenciar el análisis que debe ser hecho por el equipo responsable de la operación en la unidad operativa o foco, del análisis más detallado que puede ser hecho a nivel de cada localidad del foco por el agente de salud responsable. En cuanto al análisis semanal de la información del foco, en la tabla se muestran las tabulaciones principales que pueden ser realizadas para entender la dispersión de la malaria y orientar la toma de decisiones en el análisis semanal. Lo más importante es tener una tabla de casos por localidad de residencia o procedencia, por semana epidemiológica, una tabla para Plasmodium falciparum, otra para Plasmodium vivax. El lugar de residencia es un buen proxy del lugar de procedencia o del probable lugar de infección. Además, es una buena variable para orientar localización de la oferta de diagnóstico y tratamiento. Dependiendo del contexto, puede ser también relevante hacer una tabla de casos por punto de diagnóstico semanal, considerando a los operarios de vectores, las unidades de salud públicas, las privadas y los colaboradores voluntarios. Otro aspecto muy importante es analizar el número de personas por semana. Esto puede hacerse por punto de diagnóstico, idealmente también por tipo de búsqueda. Este análisis nos orienta sobre intensidad del esfuerzo diagnóstico en cada punto. También, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer una búsqueda activa o de crear nuevos puntos de diagnóstico. Una tabla de examinados por lugar de residencia por semana orienta mucho sobre la intensidad de la vigilancia en las localidades donde hay transmisión. Sin embargo, estos datos pueden ser difíciles de obtener porque requieren un reporte individual de examinados o una rutina de tabulación por parte del personal que registra o reporta los datos. Como ya hemos dicho, el principal análisis que debe ser hecho a nivel del foco, con una periodicidad semanal, es el número de casos y de examinados por localidad. Esta tabla es un ejemplo de la tabulación principal que los equipos de malaria deberían tener en todos los focos. El nivel de desagregación es la localidad y la semana, y debe ir acompañada de una tabulación similar, pero para el número de casos examinados. En esta tabla se puede identificar muchos elementos que orientan acciones de la semana en la unidad operativa. Por ejemplo, localidades con semanas en las que hay ausencia de reporte, y el análisis conjunto con la ausencia de sospecha ayuda a reorientar las acciones. Conglomerado de localidades con comportamiento epidémico. Localidades
con ausencia de transmisión y adecuada sospecha donde es prioritario prevenir reintroducción. Localidades con incremento de casos y ausencia de detección pasiva, donde hay que orientar acciones de búsqueda pasiva. Localidades con bajo número de casos en las últimas semanas y baja sospecha, donde hay que incrementar la sospecha por búsqueda pasiva. Este análisis semanal tiene como objetivo orientar la toma más inmediata de decisiones y guiar la operación de la malaria en la semana que comienza. Por ejemplo, direccionar acciones de búsqueda activa, corregir barreras de acceso, suministrar insumos a una parte de la red, desencadenar búsquedas reactivas o investigaciones de caso, activar un nuevo punto de diagnóstico, etc. Como se mencionó anteriormente, los 3 elementos principales para el análisis semanal de la información del foco son: 1. Establecer una rutina semanal de manejo de datos para obtener las tabulaciones requeridas. La norma nacional debe establecer un set básico de análisis. 2. Realizar una reunión semanal de 2 o más miembros del equipo de gestión del foco para análisis y toma de decisiones. 3. Establecer acciones concretas basadas en el análisis realizado. Sin embargo, para que lo anteriormente expuesto pueda llevarse a cabo, es importante asegurar que los equipos locales dispongan de las visualizaciones y tabulaciones establecidas en las rutinas de análisis de información. Igualmente, es importante que puedan tener acceso a la plataforma de información, a las bases de datos locales y a los tableros de mando o dashboards que ayuden a desarrollar el análisis de información en línea con los lineamientos nacionales. Para acceder o generar las tabulaciones, cada equipo local debe establecer una rutina de manejo de datos, la cual depende del tipo de plataforma o herramienta informática que se usa para la gestión del dato y análisis de la información, la existencia o no de tableros de mando y del acceso del equipo local a Internet. Mientras que el análisis semanal se refiere al análisis que debe ser hecho con mayor frecuencia, estando especialmente dirigido a mejorar la detección de casos y el tratamiento oportuno, el análisis del acumulado de casos en un periodo determinado más largo tiene por objeto orientar decisiones más estratégicas sobre la gestión del foco que requieren diversos análisis por persona, tiempo y lugar. Dependiendo de la periodicidad con la que se vaya a realizar el análisis de información, ya sea mensual, trimestral o anualmente, y dependiendo también de la intensidad de la transmisión, es necesario realizar el análisis por variables de persona y otras variables que caracterizan el episodio malárico. Estos análisis son fundamentales para entender cambios en la dinámica de transmisión de la enfermedad, observando el grado de afectación del principal de un grupo vulnerable, con respecto a otras variables, como por ejemplo el elevado número de casos con gametocitos, incremento en las demoras entre el inicio de síntomas y la realización del diagnóstico o la dotación del tratamiento. Como otros ejemplos para este tipo de análisis, se puede mencionar el análisis sistemático de los tiempos entre el inicio de síntomas y la realización de pruebas diagnósticas. Entre estas y el tipo de resultado, entre el resultado de la prueba diagnóstica y el tratamiento, y entre el resultado y la detección reactiva de casos. Esta secuencia de análisis puede ayudar a identificar las debilidades del sistema de salud y, por lo tanto, reorganizar la intervención para mejorar los tiempos. En cuanto a los tableros de mando o dashboards, estos son herramientas muy importantes para facilitar y mejorar la visualización y compresión de la información. Al mismo tiempo, los tableros de mando se convierten en la vía de comunicación y socialización de información. Los tableros de mando se desarrollan en línea con las rutinas de análisis establecidas por los programas nacionales contra la malaria y permiten la visualización de variables priorizadas para la toma de decisiones. Los tableros de mando son configurados dependiendo de la complejidad de la información requerida
y de los destinatarios y usuarios de la información, y pudiendo desagregarlos desde el nivel nacional hasta el nivel local o de comunidad. Dependiendo de la herramienta que se use para la elaboración de visualizaciones, se podrá estructurar una serie de tableros de mando, que una vez sean puestos en un formato para diseminación de la información, servirán para transmitir la información hacia los niveles o áreas que correspondan. La ventaja de los tableros de mando radica en la posibilidad de visualizar la información en un solo espacio y utilizando diversos tipos de visualización al mismo tiempo. Es decir, tablas, gráficos o mapas que pueden mostrarse en un mismo espacio. A ese aspecto se suma la posibilidad de elaborar tableros de mando dinámicos e interactivos que permiten la utilización de filtros para visualizar diferentes niveles de desagregación de las variables de interés. De igual manera, se pueden explorar al máximo las capacidades de los sistemas para la gestión de información geográfica y el análisis espacial de la información. El último componente del abordaje de la implementación de la vigilancia como intervención es el de la diseminación de la información, y es mediante el cual se asegura que la información obtenida pueda ser visibilizada y compartida con todos los niveles y actores involucrados en las tareas de eliminación de la malaria. La diseminación de la información debe ser un proceso planificado y que permita desarrollar insumos para la diseminación de información dependiendo de la población objetivo y de capacidad resolutiva de los diferentes actores. La información debe ser diseminada en formato y con contenido específico para cada nivel, desde el central hasta los niveles locales y de comunidad, o según la información que debe ser compartida con el público en general, las contrapartes y las entidades cooperantes. En la actualidad, varios países de la región comparten información sobre la situación de la malaria de forma pública, coadyuvando así a los países vecinos y entidades interesadas a comprender mejor la dinámica de transmisión en la región y permitiendo que se comprenda mejor la situación de la malaria entre países vecinos. Estos países comparten información mediante publicaciones digitales periódicas, boletines epidemiológicos semanales o mediante tableros de mando interactivos en los sitios web de los ministerios de salud correspondientes. El Programa Regional de Malaria de la OPS-OMS trabaja en el desarrollo del módulo de información semanal de malaria para poder visibilizar no solamente los datos de reporte de datos de malaria de la región, sino también para apoyar a los países que contribuyen mediante la publicación semanal de información para mejorar la comprensión de la dinámica de transmisión de la malaria en las Américas. La OPS anima a los ministerios de salud a desarrollar procesos de información para la publicación semanal de casos de malaria, de forma que se fortalezca la acción conjunta y oportuna de los países hacia la eliminación de la enfermedad. Uno de los ejemplos más importantes sobre la implementación de sistemas de información de malaria en las Américas es la publicación del Informe Mundial de Malaria. Esta publicación anual, que se lleva a cabo con la participación de los países endémicos y no endémicos de la región, evidencia la existencia de sistemas de información capaces de brindar información fehaciente y como producto de la implementación de sistemas de información en los países, y se constituye como una de las fuentes más importantes de diseminación de información sobre malaria a nivel global. El Informe Mundial de Malaria se constituye como una plataforma de gestión de la información en malaria basada en DHIS2, la cual incorpora los 6 componentes que fueron presentados en la unidad. Esta plataforma está disponible para las autoridades nacionales encargadas de las acciones de eliminación de la malaria. Para el reporte y registro de datos se lleva a cabo mediante los formularios de colecta y consolidación de datos.
También cuenta con herramientas de validación de datos que permiten asegurar la calidad y la completitud de los datos reportados, lo cual corresponde al componente de auditoría de datos. Los datos colectados son consolidados en una base de datos a partir de la cual se realizan rutinas de análisis que son la base para el desarrollo de visualizaciones y tableros de mando que son presentados en el espacio correspondiente con el que cuenta la herramienta. Finalmente, el Informe Mundial de Malaria proporciona información mediante la publicación correspondiente, la cual, además, contiene perfiles de situación de malaria regionales. Para finalizar, es importante recordar la importancia de estructurar un sistema de información para la gestión de datos de malaria, que tome en consideración la implementación adecuada de cada uno de los 6 componentes revisados en este módulo. La implementación de un sistema de información basado en normativa y orientación técnica nacional, soportado por una plataforma de gestión de datos que permita la optimización de los procesos de registro, reporte e investigación de casos, y respaldado por rutinas de análisis y tableros de mando establecidos hasta los niveles locales, no solamente nos dará la posibilidad de desarrollar herramientas que fortalezcan las capacidades de los países para el uso de esta información mediante la toma de decisiones basada en evidencia, sino que además nos asegurará la implementación de la vigilancia como intervención.